Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 7. Desarrollo económico y urbano del pueblo de Jabobo. Para el monarca de Jabobo, Musí era hermosa, y como tenía sangre real, la consideraba una princesa digna de honor y trato real. Y continuaron edificando y levantando el fuerte que el rey Javier I había ordenado construir. El fuerte militar era de planta octogonal, y en cada uno de sus vértices se erigía una torre de 20 metros de longitud. De torre a torre construyeron muros dobles de 15 metros de altitud y 100 de longitud, y colocaron 4 entradas en el fuerte, una en cada punto cardinal. En su interior construyeron 2 edificios de 7 pisos de altura de planta trapezoidal, dejando espacio entre estos y los muros a manera de foso, y en las zonas de las entradas erigieron puentes levadizos de madera para comunicar las salidas con el interior de la fortaleza. El edificio de planta trapezoidal que mira hacia el sur fue ampliado construyendo en su lado más largo un pequeño edificio de planta rectangular colocado en el punto medio de éste, siendo anexionado al mismo como si se tratara de un solo edificio. Fue edificado al estilo románico, usando las piedras que ofrecía la isla para su construcción. Tardaron 5 años en levantar la gran fortaleza militar. Durante aquel tiempo, el pueblo de Jabobo ya había aumentado en número, pues muchos europeos que viajaban en las expediciones españolas y portuguesas hacia las Américas se asentaban en la isla cuando veían el floreciente comercio que allí se había desarrollado gracias a la explotación minera de oro y hierro, así como la explotación maderera. Gracias a esto, el español se convirtió con rapidez en la lengua oficial de Jabobo y el idioma de uso común entre la gente del pueblo. Y Jabobo empleaba la madera y el hierro para construir barcos de guerra y artillería para el imperio español que estaba forjándose en Centroamérica, y a cambio los españoles les pagaban a los jabobeses en lingotes de oro. Así, Jabobo fue enriqueciéndose más y más, y al término de la construcción del fuerte militar, el rey Javier I ordenó la acuñación de monedas de oro como divisa para favorecer el fluido comercio que tenía Jabobo, y emitieron monedas de 1, 2 y 5 jabobos de oro, pues la moneda adquirió el mismo nombre que tenía la isla, y un jabobo de oro equivalían a 5 ducados de oro español. El salario semestral de cada trabajador u obrero era de 1 jabobo de oro. Por cierto, el rey Javier I había contraído matrimonio un día después de haber cumplido 18 años de edad, y efectuaron su viaje de placer en una lujosa embarcación preparada por la corte real para el rey a través de las aguas del gran río que atraviesa Jabobo. Y como era dicha época del año, el rey dio por nombre al río Sagitario, signo del zodíaco, pues aunque en aquellos días muchos profesaban temor reverencial hacia la Biblia como palabra de Dios, también se había generalizado en Europa un interés hacia el ocultismo y la astrología, y muchos de los que formaban parte de la misión tenían esa forma de pensar. El volcán recibió el nombre On, que en lengua inglesa significa encendido, pues creían que el monte On no estaba apagado, sino encendido al emanar de sus entrañas tanta cantidad de agua como para llegar a formar un gran río que atravesaba toda la isla. Ahora bien, al término de la construcción de la fortaleza militar, el rey Javier I dio órdenes de construir el gran edificio imperial, para que sirviera de palacio y senado para las labores del gobierno de la nación. Al mismo tiempo ordenó construir
el mercado y el banco, junto a un puerto fluvial que sirviera de astillero para la construcción de los barcos de guerra y para el envío y recepción de mercancías provenientes del extranjero a través de sus navíos. 42 años duró la construcción de todos esos complejos arquitectónicos, construidos al estilo gótico. El gran edificio imperial tenía 20 pisos de altura, cada cual con 3 metros de altitud. Tenía 400 metros de largo y 200 metros de ancho, y fue construido en el lateral oriental del fuerte militar, absorbiendo también su lateral suroriental, por lo que en ese lado su ancho aumentaba a 300 metros. Pero la mitad de sus pisos se hallaban bajo tierra, pues sus bases fueron colocadas en la misma profundidad en donde se hallaba el lecho del río, a unos 40 metros de profundidad. Las medidas de construcción del gran edificio imperial dejaban un margen de unos 5 metros de tierra con respecto a la orilla del río Sagitario, por lo que los edificadores, a medida que excavaban tierra adentro, iban construyendo un complejo dique de hierro y hormigón para contener la enorme presión que ejercían sobre ellos las aguas del caudaloso río. Colocaron una enorme base de bloques macizos de mármol blanco de 10 metros de largo, 10 metros de ancho y 10 metros de alto, todos colocados entre sí con cola de Milano, de modo que la base fue irresistiblemente sólida e inamovible. Hasta la altura del 11º piso, las paredes del gran edificio eran completamente ciegas, pues se hallaban en todos sus lados completamente enterradas bajo tierra, y en el lado que daba al río fue sellado junto al gran dique construido con hormigón reforzado. Por eso, en poco tiempo el muro de tierra que quedaba hasta llegar al río fue disolviéndose con el pasar de las corrientes fluviales, pero el resto de los 9 pisos superiores fueron diseñados con elegantes ventanales construidos al estilo renacentista con ciertas variantes góticas. Allí contenía el Palacio Imperial, el Senado, Cámara Legislativa, las oficinas ministeriales, las viviendas de los senadores y de los consejeros junto a la de los representantes del pueblo, la Corte de Justicia y la oficina de correos. Por otro lado, el mercado y el banco fueron levantados en el lado meridional del gran edificio imperial. El puerto daba cabida a 100 galeones de gran eslora y a más de 500 embarcaciones de menor calado. En su parte más meridional, el gran astillero fue levantado para la construcción de barcos de guerra que eran demandados por el Imperio español. Todos estos edificios fueron construidos en el lado derecho del río Sagitario, en la zona en donde el río baja, en dirección oeste, caudaloso de las faldas del monte On, para girar hacia el norte y continuar así por 1 kilómetro hasta volver a desviarse en dirección oeste para seguir así de manera ininterrumpida hasta desembocar en el océano Atlántico. 7 kilómetros de distancia tiene el río como longitud y unos 600 metros de ancho por unos 40 aproximadamente de profundidad. Las viviendas o casas que la gente fue construyendo fue justamente en la otra ribera del río Sagitario, al frente del mercado y del banco de Jabobo, donde se hallaban las cuevas de San Antón, en donde comenzaron las florecientes y lucrativas minas de oro y de hierro. En todas estas zonas, la elevación del terreno sobre el nivel del mar supera los 100 metros de altitud, pues es una meseta elevada, rodeada por montes no muy pronunciados que terminan en los numerosos acantilados que rodean las costas de la isla. Por cierto, Huayna Cápac reinó por 32 años.
Su antecesor Túpac Yupanqui reinó por 22 años. Su antecesor Pachacútec reinó por 33 años. Su antecesor Huiracocha Inca reinó por 38 años. Su antecesor Yaguar Huacac reinó por 20 años. Su antecesor Inca Roca reinó por 30 años. Su antecesor Cápac Yupanqui reinó por 30 años. Su antecesor Maita Cápac reinó por 30 años. Su antecesor Yoque Yupanqui reinó por 30 años. Su antecesor Sinchi Roca reinó por 30 años. Y su antecesor Manco Cápac reinó por 30 años. El sucesor de Huayna Cápac fue Huáscar, quien reinó por solo 7 años, hasta que su medio hermano Atahualpa lo sucedió en el trono y reinó por tan solo 1 año, porque fue ejecutado por orden del conquistador español Francisco Pizarro. Con su muerte se puso fin al imperio inca, que había dominado la mayor parte de la cordillera andina de Sudamérica por 333 años. Aquel mismo año llegó a ser el año 13 del reinado de Javier I. Ahora bien, para el tiempo en que el gran edificio imperial, el mercado y el banco, junto al puerto fluvial y el astillero fueron terminados, la población de Jabobo ascendía a más de 50.000 almas. Además, el rey había ordenado la construcción de un harén para sus concubinas en la margen septentrional de la ribera del río Sagitario, al pie del monte On, para que las doncellas nativas fuesen cuidadas y protegidas por hombres eunucos, para que sirviesen a la corte del rey. El rey asignaba a cada concubina suya del harén y la entregaba como esposa a cualquier miembro soltero del Senado por méritos políticos o militares. Los hijos se los quedaba el matrimonio, pero si era mujer debía ser enviada al harén. El harén estaba salpicado de elegantes jardines y riachuelos que le daban una gloria semejante a la Alhambra, con el agua que afluía a sus canales desde el río. Estaba ubicado a cierta distancia del mercado y del banco, dejando un margen de espacio considerable entre ambos edificios. En los días del rey Javier I, la zona urbana ya existente en la isla fue llamado el barrio de Apolos, en alusión al dios griego, pues en aquellos tiempos el renacimiento europeo estaba muy extendido por todo el imperio español llegado a América. Pero el fuerte militar y el harén de las concubinas constituían el barrio militar de la isla de Jabobo. Desde la construcción del gran edificio imperial se construyó una calle ancha, en forma de avenida, que daba justo en su fachada y la cual estaba edificada sobre el margen de tierra que había entre el inmueble y el río. Y con el tiempo dicha calle fue sujetada por pilares de hierro fundido a manera de puente. Y aquella calle llegó a convertirse en un bello jardín de doble planta sustentado por columnas de piedra con arcos góticos entre columna y columna. Y había toda suerte de árboles y plantas, arbustos y follaje cultivados en dichos jardines, regados por las aguas del gran río. Y al rey le gustaba presumir sus más lujosas ropas y pasear a la luz del alba en compañía de su esposa y de los demás miembros de la familia real. La calle recibió el nombre Paseo del Rey y se convirtió en la más importante de todas las calles o avenidas de la isla de Jabobo. Además de estas cosas, el rey Javier I también había ordenado la construcción de otro importante puerto, esta vez situado en el mar, en la costa norte de la isla, a 1 kilómetro de distancia desde el fuerte militar, a fin de que llegaran allí los barcos de mayor calado procedentes del comercio internacional con el Imperio Español y Portugal.
y desde allí llegaban los comerciantes y los viajeros para comerciar en Jabobo y hasta asentarse allí para vivir y prosperar, y llegaban hasta allí desde el camino del comerciante. En el año 12 del reinado de Javier I, el Senado ordenó efectuar un censo e inscripción de toda la población de Jabobo, y ésta tenía aproximadamente 15.700 habitantes, pues la tierra era bastante fértil y permitió que el poblado creciese de forma rápida. La religión que predominó entre el pueblo llegó a ser la protestante, debido a que esa era la que favorecía el gobierno, cuyos miembros en su mayoría eran del grupo originario que procedía de la misión. Ahora bien, sucedió que en el año V del reinado de Javier I, en Inglaterra el rey Enrique VIII había descubierto la existencia de su sobrino, el cual era hijo de su propia esposa Catalina de Aragón, y cuando se enteró de que éste se había escapado a América para fundar una colonia independiente a su poder, estalló en cólera contra su esposa por haberle ocultado ella la existencia de Ricardo. Pero ella le dijo que ella guardó silencio respecto a la existencia de su hijo, y que favoreció su huida para que el trono de Enrique VIII no peligrara, ni Ricardo supusiese una amenaza contra él o contra su gobierno ante un posible intento de usurparle el reinado. Por eso no ordenó su asesinato, solamente deseó obtener una licencia del Papa de Roma que le permitiese divorciarse de ella, pero no lo logró. Además, la aborrecía porque todos los hijos que ella engendró murieron antes de que completaran su infancia, y la única que sobrevivió a la muerte fue una hija. Por eso, al no poder darle varón alguno que le sucediera en el trono, llegó a repudiarla. Esto supuso un escándalo por toda Europa, y cuando el rey Javier I llegó a huir de aquello, se sintió profundamente herido en su corazón. 8 años después de esto, Enrique VIII consiguió que su arzobispo de Canterbury le anulase su matrimonio con Catalina de Aragón y tras eso ordenó encerrarla en prisión en la Torre de Londres, confinada en la soledad y la austeridad hasta que murió por enfermedad, cáncer de corazón, 3 años después, a la edad de 51 años, en Kimbolton, el castillo. Tras anular su matrimonio, Enrique VIII se casó con Ana Bolena. Aquello provocó la ira del gobierno de Jabobo, el cual 2 años después envió un mensaje oficial a Inglaterra y su rey, proclamando la independencia del estado de Jabobo y exigiendo la libertad de la reina Catalina. Aquella proclama fue llevada hasta Londres por los emisarios del rey Javier I en uno de los barcos mercantes españoles que iban desde Sudáfrica hasta Inglaterra para comerciar. Pero el rey inglés ignoró las protestas de los jabobeses y no reconoció la independencia política de Jabobo con respecto a Inglaterra, considerando a la colonia independentista como un grupo de traidores antipatriotas y desertores de la corona inglesa. Hasta se negó delante del Parlamento en tomar medidas militares contra Jabobo para invadirla y apropiarse de ella, afirmando que hacerlo supondría un gasto inútil de dinero y de recursos militares en una isla que no ofrecía ningún beneficio. Era obvio que el monarca inglés negaba la realidad de la lucrativa actividad minera que se estaba produciendo en Jabobo. En la isla, la producción de alimentos se basaba en el cultivo de la patata, el tomate, los cereales como el trigo, la avena y el maíz, las lechugas, los puerros, los pepinos, los brócolis, los ajos, las cebollas, el cacao, el azúcar y otros productos hortofrutícolas más, como la papaya, el mango, el melón, el melocotón, la fresa, el plátano, la manzana, la pera, el kiwi y otros más. La sociedad jabobesa se dividía en 3 clases sociales: el gobierno, los funcionarios y la clase obrera
oh trabajadora.